Mi abuelo tenía muchísimas historias por contar. Él guardaba y coleccionaba toda clase de objetos que le servían de apoyo para contar sus vivencias, sus experiencias, objetos que existieron dentro del contexto de la historia. En Día de Muertos, otros niños venían a que el abuelo les contara historias. En Día de Muertos, los adultos hacían grandes fiestas y a todas esas reuniones invitaban a don Rubén para que los sorprendiera. En casa de doña Valentina existía la tradición de que después de la comida se apagaban las luces y solo permanecían encendidas las veladoras del altar de muertos. Nadie se levantaba de la mesa y entre todos compartían historias de terror hasta pasada la medianoche. Fue en casa de Valentina donde escuché una de las historias más asombrosas y aterradoras. Invitaron al abuelo y él me llevó consigo. Tenía en la bolsa interior de su saco una carta. Era un pedazo de papel bastante viejo. Se veía amarillento y los dobleces estaban demasiado desgastados. Don Rubén trabajó en el Ministerio de Salud del Estado. Estaba en una oficina con mucho trabajo, muchos pendientes y muy poco personal. Ahí conoció casos espantosos, aterradores, insólitos. Pero el que más me ha provocado horror, el que más tiempo ha quedado rondando mis pensamientos, fue uno que tiene que ver con una carta que recibió en su oficina. Una carta que permaneció perdida entre toda la correspondencia, el papeleo y los documentos. La carta fue recibida el 27 de julio de 1957, pero nadie la leyó. La encontraron entre un expediente cerrado el 18 de septiembre del mismo año, 2 meses después. En ese lapso de tiempo nadie abrió el sobre, nadie leyó el contenido, nadie supo lo que decía la carta hasta que fue muy tarde. Quien la enviaba era el director de un centro de salud recién instalado en una comunidad bastante alejada de la capital del estado. Comenzaba más o menos así. Estimado ministro, por medio de la presente me permito informar a usted de una serie de situaciones y emergencias que han terminado por ahorcar nuestros pocos recursos, nuestras instalaciones y a nuestro personal. El día 2 de julio del presente año, a las 23:30 horas, ingresó un paciente a nuestro centro de salud. Las luces estaban apagadas y el centro estaba cerrado, pero había alguien haciendo guardia. El enfermo presentaba síntomas de intoxicación, diarrea, vómito, dolor abdominal, sudoración, náuseas y calambres. Pero lo que le hizo acudir a buscar ayuda fue el sangrado. Había sangrado en sus excreciones. Se le dio hidratación intravenosa y se le suministró tratamiento sintomático. El paciente pasó la noche sentado en una silla, recibiendo el suero. La mañana siguiente acudieron 3 personas más. Presentaban los mismos síntomas. A todos se les dio la misma atención teniendo en cuenta los recursos limitados de nuestro centro de salud. Por la tarde del 3 de julio se dio de alta a los 4 pacientes. El sangrado se había detenido, aunque la diarrea y las náuseas continuaban.
Se llevaron a casa la indicación de mantenerse hidratados. Ninguno de los 4 se volvieron a presentar en el centro de salud para observación. No se les dio seguimiento y se dio por hecho que se habían recuperado satisfactoriamente. Una semana después, los primeros 4 pacientes, un hombre y 3 mujeres, volvieron al centro de salud. Tenían fiebres altísimas y los ojos completamente inyectados en sangre. Los familiares que los acompañaban se convirtieron en nuevos pacientes. Ahora presentaban los mismos síntomas que los primeros 4 enfermos. En ese momento nos dimos cuenta de 2 cosas importantes. La primera es que la enfermedad consta de 2 fases. La fase 1. En la fase 1 se presentan síntomas de intoxicación por alimentos y en la segunda, fiebre alta y los ojos llenos de sangre. La otra cosa es que nos dimos cuenta de que la enfermedad es altamente contagiosa. Se tomó la decisión de ingresar a todos los enfermos al centro y no dejarlos salir. Pero para entonces ya era muy tarde. Los días próximos llegaron más enfermos. Los que ya estaban dentro agravaron su condición de salud y los demás pasaron de la primera a la segunda fase. Aprovecho el contexto para mencionar a usted que a pesar de que no es de mi competencia el desarrollo o el resultado de la investigación de las autoridades del pueblo, se determinó que la intoxicación había sido causada por el consumo de carne humana. Mi abuelo hizo una pausa necesaria. En ese punto de la narración, las cosas habían dado un giro inesperado. Recuerdo bien que todos los asistentes a la cena se miraron entre sí. Tenían los estómagos llenos y al dejar entrar en su mente la simple idea de lo que había pasado en ese pueblo, se les revolvió el estómago. Los 4 primeros pacientes habían comido carne humana. Cuando la autoridad se presentó en la puerta del centro de salud, era muy temprano, más temprano que la hora habitual de apertura. Aunque, por la dimensión de lo ocurrido, las puertas no se abrirían en todo el día. Me mandaron llamar para autorizarles la entrada al centro. Una de las enfermeras me avisó que los 4 primeros enfermos, muy a pesar de su estado de salud, por la madrugada, habían abandonado voluntariamente el lugar. Se internaron en la vegetación del cerro y desaparecieron para siempre. Por esa razón y por la inminente amenaza de contagio, les recomendé a los policías que no entraran. Esa misma tarde, en la iglesia que tenemos enfrente del centro de salud, nos prestaron una sala para seguir recibiendo enfermos. Las medicinas, los sueros y demás suministros se agotaron en los primeros días. Al ritmo que iba llegando la gente, hasta el último recurso en nuestras manos desaparecería. Así como nosotros lo estamos haciendo ahorita, la policía debería estar levantando y turnando su reporte al área indicada para la atención debida, aunque tengo una sospecha muy bien fundada de que no se han comunicado con sus jefes en la capital. Habían pasado varios días y las 4 personas que buscaban para que respondieran ante sus hechos aún no lograban ser localizadas. No fueron ellos, sino un joven quien encontró sus cuerpos en medio de la arboleda. Los 4 enfermos estaban un poco antes de la cima del cerro. Estaban enterrados desde los pies hasta el cuello. La cabeza era lo único que se veía de sus cuerpos. Todos se preguntaban quién lo habría hecho.
Cerca de ellos no había ni palas ni instrumentos para hacer los agujeros. Ellos los hicieron por su propia cuenta. Cuando nos avisaron del macabro hallazgo, acudimos acompañados de un par de elementos. Encontramos los cadáveres en una parte del cerro que está relativamente plana. La imagen que veían nuestros ojos era aterradora. Las 4 cabezas mirándonos con sus ojos muertos. Para contener una nueva propagación de infecciones, echamos tierra sobre sus cabezas hasta cubrirlos completamente. Estamos solicitando su ayuda porque, entre los enfermos en el centro de salud y los que están resguardados en la parroquia, hay 40 personas internadas. Necesitamos el traslado de los enfermos más graves, suficientes medicinas y suministros médicos, y sobre todo urge que se haga algo con los cadáveres. No tenemos material ni medios para comunicar en el pueblo las medidas de prevención que deberían tener todos para evitar más muertes. También pedimos altavoces y material de papelería. Hemos enviado voluntarios a tocar las puertas, los hemos mandado con las instrucciones necesarias para informar casa por casa. Estimado ministro, la población ha disminuido considerablemente. En las visitas nos han reportado que hay gente enferma al interior de las casas. Incluso hay hogares vacíos, permanentemente oscuros y contaminados. Este reporte terminaría pidiéndole su atenta ayuda. Sin embargo, me permito agregar unos cuantos detalles adicionales que revelarán a usted la desesperación con la que necesitamos su apoyo. Las personas que han abandonado sus casas y aquellos que han dejado sus hogares suben a morir al cerro. Aunque de noche también estamos despiertos, no hemos podido encontrar el momento en que los pacientes abandonan el centro. Cuando se oscurece el cielo hay más lamentos. Los pacientes se retuercen sobre sus improvisadas camas en el piso. La gente necesita más atención, más remedios contra la fiebre y el dolor. De noche hemos escuchado risas a espaldas del centro, que es donde comienza el cerro. No sabemos quién descubre las cabezas de los muertos, pero cada vez hay más personas enterradas, y cada vez que subimos a echarles tierra, nos encontramos con que las mismas miradas que habíamos cubierto ahora están más muertas y lucen más siniestras y macabras. Estas últimas 2 noches ha desaparecido más gente, personal del centro y algunos de los que nos apoyan en la iglesia han comenzado a presentar síntomas. Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un saludo cordial. Quedo en espera de su valioso apoyo y le suplico que gire sus órdenes a quien corresponda lo más pronto posible. Atentamente, Guillermo Santos, director del Centro Social de la localidad. La historia no termina en eso. Mi abuelo dobla la carta cuidadosamente y la guarda en el sobre. Nos cuenta que dicha carta fue encontrada 2 meses después de haber sido recibida en la oficina. En el sobre hay un sello marrón con la leyenda "Urgente". Después de leerla, en minutos pasa la voz al interior de la oficina. Es una historia bastante difícil de creer. Antes de que la información se fugue de la oficina, se le da aviso al jefe. Este a su vez pasa inmediatamente con el subdirector. En menos de 2 horas la carta ya está en el escritorio de la secretaria del ministro, lista para comunicarle la espantosa situación que está viviendo la gente de aquel pueblo.
Antes de que se abra la puerta y reciban al montón de burócratas que aguardan en la sala de espera, a uno de ellos se le ocurre la idea de resolver el problema sin involucrar a la oficina principal del ministerio. El día siguiente salen 3 camionetas en las que viaja el director, el subdirector, el jefe del abuelo, 6 técnicos, 4 médicos y el abuelo. Llevan bastantes suministros, medicinas y personal de apoyo. El viaje es de 8 horas. Los caminos que conducen al pueblo destino son tortuosos y muy accidentados. En cada camioneta hay una persona documentando la entrega y el viaje en general. Llevan libretas para hacer observaciones sobre lo que encuentren al llegar al centro de salud. A media tarde llegan al poblado. Nadie lo había dicho, pero seguramente todos venían pensándolo. Se temían lo peor, que fuera demasiado tarde y que ahí ya no quedara nadie. Bajaron de las camionetas y se taparon la nariz y la boca con sus camisas. Los médicos llevaban cubrebocas. Nadie los recibió. No había nadie en las calles, nadie a quien preguntar dónde estaba el centro de salud. Dieron varias vueltas a bordo de los vehículos por las desiertas calles de ese pueblo. Nada, ni en las casas. Recordaron que en la carta señalaban que el centro de salud se encontraba frente a la iglesia. Uno de ellos subió al techo de la camioneta para buscar el campanario por entre los árboles. A las 5 de la tarde comenzó a bajar la temperatura. A esa hora encontraron el centro de salud. Estaba bien cerrado, cerrado por dentro. Además, también estaba vacío. La iglesia estaba igual. No quedaba rastro de nadie. En un momento se ponen de acuerdo para regresar de inmediato a la capital. Bromean con abandonar el pueblo antes de que se haga de noche y se escuchen las risas en el cerro. Uno de los técnicos rodea el centro de salud. Trata de imaginarse cómo sería el escenario descrito en la carta meses atrás. A todos nos da escalofrío imaginar cómo serían los últimos días. Eso no dice en la carta, y ya no hay nadie que entregue cuentas sobre ese suceso. Antes de partir, se decide que todo registro de la excursión deberá ser destruido, incluyendo y sobre todo la carta. No se mencionará palabra alguna sobre lo sucedido. El ministro no debe enterarse, y fuera de los involucrados en ese viaje, no debe salir esa historia. Llegan a la ciudad de madrugada. La casa del abuelo queda de paso y lo dejan en la puerta. Han olvidado que él tiene la carta, que no la entregó al montón de documentos que quemaron antes de subir a las camionetas. El abuelo tampoco sabe que trae la carta en la bolsa interior del saco. La encuentra semanas después cuando se lo vuelve a poner. No la desecha, la guarda. Se decide a contar la historia muchos años después, cuando ya ni siquiera trabaja para el Ministerio de Salud. Valentina y sus invitados están encogidos de hombros, se ven nerviosos, asustados. Ha sido una gran historia para escuchar de boca de uno de los testigos. Mi abuelo murió hace años y entre todas sus cosas estaba esa carta. Cuando guardaron sus pertenencias, seguro echaron el sobre en alguna de las cajas. Esa historia me perturbó y me dejó pensando por mucho tiempo. Me hizo mirar 2 veces la comida que me llevaba a la boca. Me dejó con un horrible miedo porque dice que ese pueblo ya no existe. La naturaleza y el tiempo se encargaron de devorarlo. En alguna parte de la sierra existen las ruinas de un centro de salud, una iglesia, calles y caminos que llevan a varias casas, que ahora,
Deben estar cubiertas hasta lo más alto, asomadas como si miraran por encima de la tierra, con sus ojos muertos. Adjunto a la carta que recibió la oficina en la que trabajaba el abuelo, venía el reporte policíaco, escrito a máquina y con anotaciones a mano. Si quieres saber qué decía ese reporte, deja tu comentario, opina, súmate a la conversación. Recuerda que en estos días, en estas noches, los sucesos extraños ocurren con más frecuencia, las energías están más fuertes, algunas personas son más susceptibles de tener contacto con algo oscuro, con algo desconocido. No te vayas, aquí en esta pantalla te dejo un par de recomendaciones. A la izquierda, un relato escogido especialmente para ti. A la derecha, la continuación de este relato tan pronto como lo subamos. Alguien te observa en la oscuridad.